buenos días, bienvenidos a un nuevo video de el origen del sistema solar. Vamos a estar hablando específicamente de cómo se crea nuestro sistema solar a partir de una nebulosa solar, más conocida como nebulosa protosolar, desde los conceptos cosmológicos. Recuerden que en la línea que llevamos estamos hablando del origen del universo, las teorías del origen del universo, los componentes y estructura del universo, y dentro de lo que son los componentes entran precisamente los planetas, las estrellas, cometas, entre otros, que ya estuvimos analizando en el anterior video. Y ahora vamos a estar hablando del origen del sistema solar mismo, de precisamente nuestro sistema solar y el planeta que nosotros habitamos. Entonces, para empezar a hablar del origen de la Tierra, cómo se creó la Tierra, tenemos que antes hablar de cómo se creó el sistema en donde está la Tierra inmersa, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Esta preguntita es para que analicen sus preconceptos, para que generen hipótesis precisamente de cómo creen ustedes que se originó el sistema solar. Entonces, en un cuaderno que tengan a mano o específicamente un papelito que tengan a mano, anoten cómo creen ustedes que se originó el sistema solar o que tienen de pronto en mente de cómo podría originarse un sistema solar. Vamos a ver algunas teorías a partir de lo que es la cosmología antigua y la cosmología moderna de cómo creen o cómo se tiene teorizado que el sistema solar se creó, ¿vale? Iniciemos. Entonces, lo primero tenemos que saber qué es el sistema solar. Nos dice que se estima que la formación y evolución del sistema solar comienza más o menos unos 4.600 millones de años atrás. Si ustedes buscan en internet, les va a salir esta fecha, también les va a salir 4.500 millones de años, 4.650. Va a tener un rango de lo que es precisamente este tiempo. Pero recuerden que no se tiene una fecha exacta para la mayoría de teorías de creación, tanto del universo como de los sistemas solares y las estrellas. Simplemente hipótesis, por lo que son elementos tan complejos de analizar. Precisamente este sistema solar se encuentra en el brazo de Orión, nuestra galaxia, y a 28.000 años luz del centro de esto. Entonces, por eso es que ustedes dentro de la imagen pueden ver cuál es la galaxia, la Vía Láctea. Recuerden que estuvimos hablando de los tipos de galaxias. Esta es una galaxia en espiral y el sistema solar se encontraría en el punto morado que ustedes pueden observar en pantalla, cerca de uno de los bracitos de Orión, ¿vale? O el brazo de Orión. Acá vamos a hablar de las teorías acerca de la formación. Tenemos teorías nebulares, a partir de lo que es una nebulosa, que es un lugar donde se condensa gas, polvo, hidrógeno y helio, y por eso permiten la creación de estrellas, o las teorías catastróficas a raíz de explosiones de supernovas. Tienen mucha relación, la verdad, todas las teorías o la mayoría de teorías que generan conocimientos sobre el origen del sistema solar son muy similares. Tienen discordancias en pocos aspectos, entonces vamos a analizar cada uno y ustedes van a poder ver cuál consideran más real o más exacta sobre precisamente estas hipótesis de la formación del sistema solar. Entonces empecemos con las teorías catastróficas, que son menos. Está la teoría de René Descartes, un gran filósofo y pensador de la edad moderna, que nos dice la nebulosa primitiva se contrajo y se enfrió, formando un disco plano y dotado de una rotación rápida. El núcleo central se hizo cada vez más grande debido al aumento de la velocidad de rotación y aparecieron fuerzas centrífugas que formaron los planetas. Es una teoría muy práctica, muy sencilla, y recuerden que Descartes era filósofo, más no un astrónomo consagrado. Por lo tanto, tiene una teoría muy vaga de cómo creen que se formó el sistema solar. De una nebulosa primitiva que empezó a contraerse, generó un proceso de enfriamiento, de adelgazamiento, y dentro de ese proceso los elementos que se encontraban dentro de la nebulosa permitieron la creación de nuestro sistema solar. Algo muy básico, pero para su época era algo supremamente avanzado. La teoría de Canny-Laplace, que es una de las teorías que científicamente tiene una concordancia muy significativa, y es que del estallido de una supernova o de una estrella muy grande, como ustedes ven en la infografía, se creó precisamente una nebulosa. Desde lo que fue esa nebulosa y las fuerzas de gravedad que se ejercían cerca de la nebulosa, se empezó a crear un sistema solar. Entonces, esa nebulosa primitiva, llena de partículas y elementos químicos fundamentales, por la fuerza de gravedad empezó a contraerse. Y eso generó una estrella primitiva, nuestra estrella, el Sol. El Sol, al ser una estrella,
tiene mayor fuerza de gravedad que muchos de los elementos que tiene la nebulosa. Y eso permitió que el Sol se ubicara en el centro de la nebulosa primitiva y empezaran a los planetas o los pedazos de roca que eran protoplanetas empezarse a formar y empezar a generar ese movimiento de órbita, ¿vale? Para crear nuestro sistema solar. Un sistema solar muy primitivo, claramente, pero que daría origen al sistema solar que hoy conocemos. Después está la teoría de los protoplanetas, de una densa nube interestelar a un cúmulo estelar. Nos dice que los procesos de colisión y absorción de protoplanetas habrían dado origen a los planetas actuales. Esos protoplanetas son planetas primitivos que al estrellarse con otras masas gigantes o planetas dan origen a planetas mucho más grandes, como le ocurrió precisamente al planeta Tierra cuando chocó con otro planeta. Y de ese desprendimiento salieron algunos satélites. ¿Ok? También tenemos las teorías de las fuerzas electromagnéticas. Nos dice, al contraerse la materia, lo harían también las líneas de fuerza del campo magnético y giraría cada vez más rápido. De esta manera se separan los anillos de materia que formarán los planetas. Al deformarse por la formación de los planetas, frenarían al Sol y se acelerarían los planetas. Esta teoría exige que la temperatura inicial no sea demasiado elevada. ¿Qué tienen de contradictorio esta teoría de las fuerzas electromagnéticas? Que generar un proceso de electromagnetismo necesita una temperatura un poco baja, ¿no? Y como estamos hablando de una protoestrella, no creo que o desde mi óptica, no soy un astrónomo consagrado claramente, creería que una estrella primitiva tiene una temperatura muy avanzada y que por lo tanto esa teoría perdería un poco de fiabilidad en el momento en que dice, bueno, la temperatura no debía ser muy elevada, pero en ese momento piensa en lo que es una estrella primitiva que está botando calor, que es una estrella joven, con hidrógeno y helio en su estructura. Entonces sería muy difícil que a partir de eso no hubiera una temperatura muy elevada en ese momento. Continuamos con la teoría de Émile Belot, que involucra los movimientos de rotación y traslación del sistema solar hacia el ápex, hacia lo que es el centro, y se asocia a la nebulosa primitiva, muy similar a el Laplace y Kahn. Dice, los movimientos provocan tensiones entre fuerzas centrípetas y centrífugas generando vibraciones en la nube. Si ven que el esquema es muy similar al que planteaba Immanuel Kant y Laplace, que de esa estallido de la supernova se crea una nebulosa primitiva, una protoestrella que genera el proceso de órbita a partir de la gravedad y que se van ya creando los otros planetas, ¿vale? O sea que pues obviamente desde lo que es estas diapositivas no van a entender cómo es ese proceso, sino que quiero que lo teoricen y lo traten de imaginar. Ya más adelante les subiré algunos videos donde muestran precisamente cómo era ese sistema solar primitivo que estaban haciendo y cómo los planetas se iban formando alrededor, porque generen esa imagen mental ya mucho más concreta. Ahora bien, la teoría de la acreción dice el Sol era una estrella que atrapó el polvo interestelar de una nube bastante densa, o sea, una nebulosa, y este Sol impulsó de manera clara un giro que se convertiría en el movimiento orbital. Entonces la estrella iba navegando por el universo y encontró una nebulosa llena de gas, polvo y partículas, se centró en esa nebulosa y con la fuerza de gravedad que tenía el Sol empezó a traer partículas para que fueran girando alrededor de él y eso generó los movimientos orbitales o el movimiento de órbita de los planetas. Y la teoría nebular, que habla de la formación inicial de todos estos planetas, que nos dice que la rotación y la gravedad generó un trozo central denso o una protoestrella que sería nuestro Sol. Esa protoestrella generó la formación de los planetas por acrecentamiento, o sea, lo que son partículas muy pequeñas contrayéndose y fusionándose hasta crear uno más grande. Eso lo provocó el viento solar, que diseminó gas y polvo al disco protoplanetario y empezó a crear los otros planetas. Esta teoría nebular es de las más importantes, es de las que los científicos consideran más cercana a lo que es nuestra formación del sistema solar. Ahora bien, hablemos de las hipótesis catastróficas. Los planetas se originan como una consecuencia del violento choque de un cometa con el Sol. Esta colisión expulsa materia en donde otra parte de ella quedó atrapada por la atracción del Sol. Si se dan cuenta, la mayoría de teorías son catastróficas. Parten de procesos bastante bruscos en el universo y en nuestros sistemas solares, como el choque de planetas, el choque de elementos masivos, estrellas, supernovas. Y acá nos vamos a centrar en
que se considera que desde esa óptica de las teorías catastróficas fue un cometa muy grande el que choca con precisamente el Sol y a partir de ese choque las partículas que liberan como tal se dispersan y por la fuerza gravitacional del Sol se empiezan a contraer esas partículas, ¿ok? Entre ellas está, de las teorías catastróficas, está Thomas Crowler Chamberlain y Forrest Ryan Moulton, que nos dice, la formación de los planetas es originada por el paso de una estrella, lo que habría generado una turbulencia en el protosol. Este encuentro habría arrancado materia gaseosa de ambos y las nubes de materia abandonadas en los alrededores de nuestro Sol se habrían condensado en pequeños planetesimales, y estos a su vez en planetas. Hipótesis de captura, dice los planetas son astros capturados por el Sol y los satélites son astros capturados por los planetas. Supone que la nebulosa que rodeaba el Sol era lenticular, de manera que solo tenían probabilidades de ser capturados por el Sol aquellos astros que poseían un plano orbital similar a la de la nebulosa lenticular. O sea que debía haber un proceso correlacional entre el Sol, la fuerza de gravedad y los elementos que iba atrapando para que tuvieran la misma fuerza de rotación, o si no se perderían como tal, dejarían de orbitar en el Sol. La de James Watson y Harold Jeffries nos dice, el Sol es en su paso cercano una estrella de menor tamaño y densidad. Produce un desprendimiento de masa en forma de filamento que posteriormente la confina debido a su inestabilidad gravitatoria y que al enfriarse inicia el proceso de condensación para construir o constituir los planetas. A ver, desde este punto ya hemos visto varias teorías, más o menos unas 8 teorías. Recuerden que las más concretas son las de Immanuel Kant y Laplace, con el tema de la nebulosa primitiva, el protosol, los protoplanetas y la hipótesis nebular, que parte de una nebulosa primitiva a la creación de los planetas. Todas tienen elementos muy parecidos, pero difieren en algunos otros, entonces tengan en cuenta eso. Ahora vendría la pregunta, ¿cuál teoría te pareció más interesante? Quiero que te guíes por esta pregunta y digas, bueno, sí, esta teoría parece chévere, esta teoría se ve más llamativa, tiene miren una protoestrella, el choque de estrellas, el choque de planetas, la explosión de una supernova. ¿Cuál teoría les parece interesante? Anótenlo en un momentico en su cuaderno, piénsenla así e investiguen sobre ella. Y después de eso, realicen esta actividad. Nos dice, observa el siguiente video y explica con tus propias palabras cómo se creó el sistema solar. Este video lo encontrarán en material de apoyo, ¿ok? Y la siguiente, revisa la lectura asignada y explica cuál teoría es para ti la más acertada. Muy similar a lo que les preguntaba, entonces tienen que revisar un pequeño artículo donde van a ver nuevamente las teorías y a decir, me quedo con esta teoría. Creo que es para mí la más acertada y la más cercana a lo que considero que sería la formación del sistema solar. ¿Vale? Entonces realicen la actividad. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar pendientes de los videos y recuerden que cualquier duda, sugerencia, petición para de pronto modificar la estructura de las clases, en tutoría la vamos a revisar. Muchísimas gracias chicos y que estén muy bien.